Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir al segundo día del encuentro organizado por Fuga, que en esta ocasión vamos a utilizar el espacio de los miércoles FA. El tema del día de hoy es la comunicación en la arquitectura, refiriéndonos hacia los medios aplicados a la misma. Agradezco al panel que hoy nos acompaña, al arquitecto Felipe Leal, exdirector de esta facultad y que en el campo de los medios, bueno, desde hace 12 años conduce el programa de radio La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo en Radio UNAM. ¿17? No, 12, 17. No, 12. Y recientemente en televisión el programa Ciudad de Ciudades en Telefórmula. También está con nosotros la arquitecta Marielsa Castro, directora de Liga Un Espacio para Arquitectura en el DF, que es bueno, un lugar en donde se montan exposiciones sobre arquitectos en específico. Está con nosotros la arquitecta Cristina López Uribe, editora en jefe de la revista Bitácora de esta facultad, y el arquitecto Salvador Lizárraga, coordinador editorial de la escuela. Bueno, el formato que queremos aplicar el día de hoy es más allá de una mesa redonda, un diálogo abierto en donde la interacción entre los panelistas y el público sea constante, así que esperamos sus aportaciones sin temor y que sea todo el tiempo. Bueno, Salvador, si quieres comenzar. Hola, buenas tardes. Gracias a los chicos de Fuga por invitarnos y a participar aquí. Bueno, como les decían, el formato es muy como la clase. Muchos de aquí son nuestros alumnos, entonces igual y les va a sonar algunas cosas un poco repetitivas y los vamos a hacer participar también, como en las clases, ¿no? Les decíamos a Felipe y a Marcos que el formato también es un poco culpa suya porque nosotros aprendimos a dar clases con ellos, entonces ahora damos clases de forma similar, ¿no? Bueno, entonces la forma en que se va a llevar la charla, si se puede, es, Cris y yo hicimos una presentación, se puede decir más o menos académica, y esa sería como el detonador para que intervinieran los otros dos presentadores, conferencistas, y por supuesto ustedes, ¿no? Porque si hay alguien que está imbuido en los medios mucho son ustedes, ¿no? Y queremos escuchar sus reflexiones. Bueno, pues yo creo que ya empezamos. Bueno, y empezamos aprovechando los medios con un anuncio. La primera semana de noviembre es la Arquiferia, entonces a nosotros nos viene muy bien esta conferencia porque justo el tema de la Arquiferia es arquitectura y medios. Es la 11ª edición de la Arquiferia y va a haber invitados que tengan que ver con todo esto de medios. En esta se va a presentar la Bitácora 26, que es nuestro medio de divulgación más importante, la nueva época de Bitácora 26. La que sigue, por favor. Bueno, ya viene todo el proyecto en línea de la facultad y ahí va a estar la página de la coordinación en donde van a poder tener acceso a muchas cosas de las publicaciones y los medios de la facultad. La que sigue, por favor. También presentamos la página de Repentina, que ahora Repentina va a ser mucho más potente en formato digital. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue es Repentina también. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Beatriz Colomina, que es una de las figuras más importantes en cuanto a medios y arquitectura que existe hoy, medios y ciudad, y medios y cultura, y género, y todo lo demás. Ella es una arquitecta que estudia en Valencia, y después, bueno, nace en Valencia más bien, estudia en Barcelona, en la Politécnica de Barcelona, y de ahí acaba en, no me acuerdo si en Columbia, pero ahorita está en Princeton, y ahí hace esto que casi no se ve que dice, pero dice programa en medios y modernidad. Y se ha dedicado a trabajar con eso desde hace 30 años. La que sigue, por favor. La que sigue. Este es el libro, digamos, con el que hace un antes y un después en la forma de ver la historia de la arquitectura, para la arquitectura moderna, en el que habla cómo la arquitectura del siglo XX y un poco la del siglo XIX también, no puede entenderse sin los medios de comunicación. No podría explicarse todo el mundo moderno que nos rodea sin los medios de comunicación. Incluso aquí lo interesante de este libro es que ella conceptualiza la arquitectura moderna como si fuera un medio de comunicación masiva. Entonces, digamos que esa radicalidad es lo importante de su contribución, ¿no?
Por ejemplo, en la obra de Le Corbusier nos habla cómo las ventanas pasan de un formato tradicional, que se puede equiparar al formato tradicional del arte, un cuadro al óleo. Verticales, pues, ¿no? Ajá. Y aquí las ventanas se conceptualizan más en una forma de percepción parecida a los medios masivos de comunicación, como el cine, como la fotografía, etc. Igualmente, toda la forma de vivir la arquitectura de Le Corbusier está pensada así, ¿no? Tomando en cuenta la simultaneidad, los trayectos, las visuales, etc. Alguien que hace un prólogo a un texto de Colomina, no me acuerdo quién, lo que dice es que la Villa Savoy no es una máquina de habitar, como decía Le Corbusier, es una máquina de mediatizar. Entonces, el habitante en realidad es mediatizado y mediatiza la arquitectura en Le Corbusier. De hecho, hay una parte del libro que menciona una comparativa con Walter Benjamin, en donde dice que la arquitectura de Le Corbusier, más allá de estar compuesta para un habitador, está compuesta detrás del lente de una cámara. Entonces, pues bueno, comprueba lo que Le Corbusier es. Más allá de un arquitecto, es un comunicador, es un estratega que se fija muchísimo en la imagen para tratar de vender el proyecto a través de los medios contemporáneos del siglo XX. Y bueno, podemos ver en todas las partes de la arquitectura de Le Corbusier justamente esto, ¿no? Tiene toda una cualidad nueva para la arquitectura que se vive mayormente pensándola así, ¿no? A través de las fotografías, a través de las películas. ¿Puedes poner la anterior, por favor? Bueno, y en esta podemos ver los recursos que hace también la arquitectura moderna de las artes de contemporáneas a Le Corbusier. Aquí Le Corbusier está influenciado directamente por Magritte, obviamente, ¿no? Entonces está la pipa, bueno, no está la pipa, en realidad está lo del tabaco, pero está el sombrero, están los lentes de Le Corbusier, ¿no? Entonces, la estrategia de esta fotografía se basa en lo que no está. Lo que hace falta ahí es el que usa todo eso, o la que usa, podríamos pensar, todo eso. Y la casa no se ve completa, si se fijan, se ven solo fragmentos, que es un recurso que después de ir a Europa Barragán usa todo el tiempo. Es muy raro ver una fotografía de una obra de Barragán en donde se vea la obra completa, después de Europa, antes no. Bueno, esto no es una pipa de Magritte. Bueno, además está toda la labor, que es mucho más famosa, más conocida, más estudiada, de Le Corbusier, que es como alguien que hace publicidad de la arquitectura moderna, ¿no? Su gran labor haciendo libros, revistas, como el Esprit Nouveau, y bueno, eso sí es como mucho más literal y mucho más fácil de entender, ¿no? Que para el mundo de la arquitectura, para la historia de la arquitectura, son fundamentales todos los textos de Le Corbusier y la forma en la que los presentaba en los medios. Bueno, esto nos lleva a pensar si es más importante la participación en los medios de la arquitectura o la arquitectura misma, ¿no? Entonces, un poco la reflexión aquí con el caso de Marcel Duchamp y su fuente, que nunca se conoció el original, solamente conocemos la fotografía, la reproducción en un medio de comunicación masiva, que era una revista, de la obra de arte de Duchamp. Entonces, aquí es equiparable la reflexión sobre qué pasa con el original cuando pesa más su reproducción. La siguiente. Bueno, y como 15 años después de trabajar con Le Corbusier y Adolphe Loos, Beatriz Colomina se vio obligada a trabajar con Mies. No le gustaba y ahí da varias explicaciones de por qué nunca la había traído Mies, pero en un momento tiene que hacerlo. Y descubre que Mies era todavía un arquitecto más mediático que Le Corbusier, porque antes de sus proyectos imaginarios, que son estos 5, no se había publicado a Mies. Entonces, Mies pasa a la historia de la arquitectura de las vanguardias, digamos, del siglo XX, sin ni siquiera construir, ¿no? Y dedica años enteros a hacer estos proyectos, que son dos rascacielos de cristal, la casa de campo de concreto, y la que sigue, la casa de ladrillo, y bueno, y un edificio de oficinas de concreto, ¿no? Entonces, en el archivo de Mies, Colomina no encontró ningún plano que indicara que lo quería construir. Todo era para representarse en medios de comunicación. Y así es como Mies se convierte en un arquitecto importante, porque todas las casitas, cuando muere Mies, generalmente cuando los arquitectos mueren, los investigadores van
y les balconean todos los proyectos feos y comerciales que tienen, ¿no? Y ñoños. Entonces, eso le pasó a Le Corbusier, eso le pasó a Mies también. No es que Mies no construyera mientras hacía esto, sí que lo hacía, pero hacía puras casitas tipo siglo XIX, burguesitas de campiña, que jamás le hubieran permitido convertirse en un arquitecto de vanguardia como se convirtió, ¿no? Entonces, mientras está haciendo esto, está construyendo edificios convencionales. Entonces, Mies se da cuenta, para Colomina, que para convertirse en un arquitecto de vanguardia, primero tiene que poner todo su esfuerzo en aparecer en las revistas de arquitectura. La que sigue, por favor. No, bueno. ¿No? De hecho, también Le Corbusier, hay mucho análisis de Colomina sobre Le Corbusier, de cómo él modifica las fotografías para borrarle rasgos de arquitectura francesa típica, ventanitas con ornamentos, digamos. Se los borra de las fotografías porque no quiere pasar la historia como un arquitecto que hacía ventanas con decoraciones, ¿no? Entonces, aquí entra todo el debate actual sobre qué pasa cuando tú presentas el edificio en internet o en cualquier medio de representación y no es una representación exacta de la realidad, ¿no? Ahí está el truco. Y bueno, lo queríamos ahorita abrir en este momento, la discusión sobre qué piensan ustedes. ¿Todo esto es parte importante de la arquitectura o solo importa la parte construida, ¿no? Los edificios construidos? Porque bueno, hay mucha gente que piensa que lo que importa en la arquitectura es el edificio construido, pero Mies no sería Mies si no se hubiera publicitado todos estos edificios que no se construyeron finalmente, ¿no? Para Colomina y para la gente de la escuela de Colomina, por llamarle de alguna forma, la arquitectura no son espacios, no son edificios, sino que es una cultura y una forma de pensar, y una forma de reinterpretar el mundo en el discurso, no tanto en el papel, digo, no tanto en la realidad. Entonces la arquitectura no son edificios para Colomina. ¿Están de acuerdo con Colomina? La arquitectura… Bueno, yo quería poner como ejemplos contemporáneos, está Koolhaas y está Bjarke, que se construyen a partir de estos pues, imaginarios que publican de forma masiva en internet, en la tele, y que finalmente, si tú te metes a sus páginas de internet, el porcentaje de proyectos construidos que tienen es mínimo, ¿no? Y esto está también provocado por los concursos, mucho, creo yo. O sea, esta invitación de que los concursos se ganan con una imagen súper potente que el 90% de las veces es completamente falsa y no tiene relación alguna con el proyecto. Y sobre todo para proyectos chicos como el Serpentine Gallery, el pabellón, las imágenes siempre son conceptuales al 100% y ya no venden nada de un proyecto real. Y si tú te metes a un concurso y metes planos y detalles constructivos, probablemente quedes descartado desde el principio porque no es atractivo visualmente, ¿no? Entonces, pues sí creo que ha afectado la manera de ver la arquitectura contemporáneamente, esta forma de vender los proyectos, de difundir las imágenes. Pues ahí está Salas Portugal con Barragán, truqueando todas sus imágenes del Pedregal para que fuera una vegetación que parece que es natural, pero es completamente arreglada. Los jardines de Barragán finalmente no los dejaba tal cual estaban, él truqueaba los árboles para que se torcieran, para que aparecieran en estas imágenes de una forma específica. Es quizás también el medio ideal para, bueno, valga la redundancia, para representar los ideales, ¿no?, de la arquitectura. O sea, tal vez, por ejemplo, en el caso de Mies, no era constructivamente posible todavía hacer una torre de cristal, pero eran las aspiraciones de esa generación y por eso influyó mucho más que si hubiera intentado construir algo que no iba a ser para nada la representación de su ideal, ¿no? Bueno, yo el último libro que estaba leyendo es Los ojos de la piel y ahí menciona la importancia del espacio, de cómo lo vives, porque la crítica que se hace es a una sociedad ocular centrista, entonces se pierde eso, más bien a lo que nos invita es a una reflexión de los sentidos, de cómo percibo el espacio, de cómo lo quiero tocar o cómo incluso lo puedo degustar, ¿no? Entonces, siento que se pierde igual por lo que dijo una vez Julius Schulman, ¿no?, que los arquitectos viven por las imágenes que se toman de su trabajo y sí es importante, pero quizá lo más importante es qué impresión deja ese edificio a nivel espiritual en una persona.
Hola. Bueno, a mí antes de seguir con esta plática me gustaría platicarles brevemente como qué es Liga para poder como dar mi opinión acerca del tema. Liga es un espacio de exposiciones que se fundó hace 2 años por el despacho de arquitectura productora y la curadora de arte Ruth Esteves. Entonces, la finalidad de Liga es básicamente ser un espacio para la exposición de arquitectos latinoamericanos. Cada 3 meses seleccionamos un arquitecto latinoamericano que venga a intervenir el espacio con una exposición de sitio específico. Entonces, bueno, hablando como de medios y comunicación, lo que estaba pensando justo ahora es que Liga funciona también como un medio de comunicación, no solo es medios impresos o televisivos, sino al abstraer como todas las ideas de los arquitectos invitados a que vengan a construir una pieza en nuestro espacio, se está difundiendo la arquitectura de cierta manera. Entonces, puedo pensar que Liga funciona como un medio de comunicación. Por el otro lado, pensando si es solo importante la arquitectura construida, pues para mí, claro que no, porque justamente nosotros no construimos, pero sí nos parece importante que el arquitecto invitado tenga proyectos construidos, pero también al momento de hacer como la selección curatorial de quién va a venir a intervenir en el espacio, no solo nos guiamos por los edificios construidos, sino también mucho y en gran parte por los proyectos, que dicen también muchísimo del tipo de diseño de cada arquitecto. Pues bueno. Bueno, yo antes que nada quiero felicitar estas convocatorias, me parecen muy sanas, ¿no? A todos los organizadores, a la facultad, de luego a Marcos, a su director y a todos los jovenazos que están aquí teniendo como mucha dinámica. Yo creo que es la mejor forma de animar las discusiones y encontrar temas y que haya espacios como este de los miércoles. Pero ya un poco respondiendo a lo que están comentando, a ver, yo creo que se ha discutido mucho sobre la arquitectura de papel y la arquitectura que se construye. Entonces, en gran parte está hablando mucho de la arquitectura de papel o la que sí llega a materializar. La de papel está en muchos medios, está los bocetos, los croquis, imagínense todos los dibujos que no podemos encontrar desde que existe, sobre todo la gráfica desde el Renacimiento, ¿no? O sea, con el Renacimiento se inician los planos, antes no había planos como hoy los concebimos, o sea, los geometrales, las plantas, los cortes, los alzados, la perspectiva, todo esto surge con el Renacimiento. Antes sí pudo haber habido pues formas, croquis, esquemas, dibujos desarticulados, ¿no? Como se construyó en la mayor parte de los templos góticos o en el románico y todo, desde luego que había desarrollos, pero el plano formal como lo entendemos, o sea, bien es una herencia renacentista y que sigue estando vigente, o sea, aún aunque hayan cambiado los métodos, aún con el AutoCAD y con todos los programas de cómputo, se representa, o la acuarela o los relevés y ahora con los renders, como quieran. Eso es una forma de representar lo que se quiere construir, esa es la abstracción, lo previo, lo que está en nuestra mente antes de poderlo construir, de todos los constructores a lo largo de la historia. Ese es un tipo de arquitectura que se conoce como arquitectura de papel. Cuando se llega a materializar, el valor que tienen esos croquis o planos son cuando es una obra importante, son significativos, ¿no? Por eso están los archivos de arquitectura, por eso tiene ese valor el archivo de Barragán o los archivos de la arquitectura moderna que están aquí en la facultad y en muchas otras fundaciones del mundo. O sea, ¿por qué? Porque entonces te refieres a realmente construido, a cómo fue concebido, qué se virtió en ese papel, qué estaba pensando el autor en ese momento, qué apuntó en el papel al lado. Entonces se vuelve algo de fetiche, que se cosifica y después le da materia a los investigadores a futuro de las cosas como se lograron. Pero eso es el documento con el cual se va a construir. Después hay otra arquitectura de papel, que es un poco lo que hablaban con Beatriz Colominas y con muchísimos otros autores, ¿no? Y toda la escuela de Ketlas y los catalanes, en fin, que hay muchas betas en ese sentido, los que analizan, ¿sí me explico? Más bien ya la arquitectura de papel, la teorización o la reflexión sobre eso, sobre lo construido y sobre lo no construido, sobre el documento, que va generando otra arquitectura de papel, que son todos los medios, ¿no? Las revistas, las publicaciones, los dossiers, ahora las revistas electrónicas también, porque entonces ya no es únicamente el papel, sino ya está en la nube, ¿no? Todo lo que está en la nube, ¿no? Que también forma la fotografía, todo como se documentó. La importancia que han tenido las revistas, desde luego, para la formación
de nuevas arquitecturas, pero yo creo que hay una confusión, una cosa no invalida a otra. Sería imposible pensar en la arquitectura moderna mexicana sin la revista Arquitectura México, ¿no?, de Mario Pani, donde le dio y encontró el gran elemento de difundir para imponer en un medio, por lo menos en los arquitectos, ingenieros y constructores, la idea de la arquitectura moderna en México. O sea, la obra más publicitada, por ejemplo, en aquel entonces fue La Ciudad Universitaria. Fue la obra que más publicaciones internacionales y nacionales tuvo. Fue la obra que más se difundió. Pero la obra, digo, no el proyecto. O sea, lo que más vemos de la Ciudad Universitaria son fotografías, croquis, el proceso de obra, visitas, cuando vino Lloyd Wright, los paseos de Carlos Lazo, las fotos de todos los autores, en fin, ¿no? Pero eso es para volver a difundir. De que si Le Corbusier era mediático, sí, que si Mies también, Barragán era absolutamente mediático, él entendió que tenía que posicionarse, tener muy buenas fotos, tener un buen fotógrafo, organizar después la exposición que lo catapulta, es la exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizada por Emilio Ambás, o sea, es la que lo coloca, un poco lo que decían a nivel de Mies, pero ese es como el instrumento de la arquitectura de papel o los medios para que alguna arquitectura se pueda realizar como antecedente, pero no invalida una otra, o sea, sí me explico, o sea, no hay que ponerlo así, o sea, Beatriz Colomines también hay que entender desde qué posición lo hace, pues ella es una teórica de arquitectura, si ella fuera una constructora no tendría ese mismo papel, ella lo hace para defender su nicho dentro de la arquitectura, que es el nicho de las publicaciones, de la reflexión, de la teoría, como muchos investigadores lo hacen. Koolhaas lo utiliza como un medio para conseguir más trabajo, vamos a ser tan fácil. Y Barragán lo que quería, vamos a ser así, los medios y lo mediático hoy es para conseguir más trabajo, para publicitarse, que es lo que hace Enrique Norten, que es lo que hace lo que hace Enrique, lo que hace Koolhaas, lo que hizo Barragán en su momento, es para conseguir trabajo, vamos a hacer las cosas como son. Entonces, tú te promueves y estás en las redes sociales, estás en Twitter, estás en Facebook, busca todo espacio posible para que se nombre y se mencione tu nombre o tu obra, lo que sea, ¿no? Y hay muchísimos autores que son más conocidos por las obras que no construyeron que por las que sí construidas. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer una diferenciación. O sea, sí es muy importante la investigación, que hay que hacer una separación. La importancia de muchas publicaciones a nivel histórico, lo de Le Corbusier, lo de México, los archivos, lo que está en los archivos históricos, el centro digamos, el Centro Canadiense de Arquitectura, ¿no?, donde están gran parte en Montreal, gran parte de los dibujos y assets de la arquitectura mundial, pero son archivos para documentarse, para investigar, para saber más, ¿no? Pero finalmente, yo sí lo tengo, por lo menos es mi posición, la arquitectura es arquitectura, la arquitectura es lo que se materializa. La arquitectura es este local, este auditorio, este conjunto. Finalmente la arquitectura lo que busca, lo demás son medios para lograr que algo se materialice. Medios impresos, medios de representación, la acuarela, el dibujo, el croquis, es algo que se pensó para que se materializara. Pero el objetivo final del arquitecto, el que es arquitecto, es construir, o sea, el que quiere proyectar y construir. Y hay muchas ramas de la arquitectura muy interesantes que se han dado, sobre todo mucho en el mundo académico y el de los medios, es el poder difundir, investigar, ¿no?, sobre lo construido o de un pensamiento de muchas obras, pues los ilusionistas o todas las obras de los secesionistas, muchas obras que se quedaron más bien en el dibujo, el pensamiento arquitectónico también, que es la arquitectura de papel, lo que se quedó en mente y que lamentablemente no se hizo, pero la idea de Santa Elia, por ejemplo, le hubiera encantado que se construyeran sus dibujos. O Piranesi o Boulez, ¿no? O Piranesi, o sea, las cárceles de Piranesi, o sea, claro, es un pensamiento espacial que rebasa y que lamentablemente no fue construido, pero en su mente estuvo construido y quería. Entonces yo nomás quisiera hacer inicialmente esa diferenciación entre la arquitectura de papel, bajo todas estas acepciones, y la arquitectura materializada. Así es, como lo estás diciendo, pero sin embargo nos sirve muchísimo estudiar cómo se representaban estos edificios, como los que mencionaste, Santelia, Boulez, para entender, ¿no?, la historia de la arquitectura, que es cuando pasamos al siguiente tema, que es justo utilizar estos estudios sobre los medios
para entender momentos históricos. Por ejemplo, tenemos el caso de Beatriz Preciado, que es alumna de Beatriz Colomina, y que hace este libro que habla sobre la revista Playboy y su influencia en la arquitectura de los años 50 sobre todo. Entonces, bueno, los invitamos a que lo lean, porque es muy interesante cómo un medio, que incluso es un medio pornográfico, ¿no? Tiene una postura muy interesante que nos lleva a entender por qué se proponían ciertas arquitecturas en esa época, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Pues bueno, muy a grandes rasgos, ¿no? Ella se da cuenta que el editor de Playboy, el dueño, ¿cómo se llamaba? Hugh Hefner. ¿Cómo se llama? Ya, aquí, Hugh punto más. Hefner. Hugh Hefner. Hugh Hefner estaba obsesionado con crear el espacio erótico de la modernidad, pero al mismo tiempo estaba obsesionado con la exhibición de ciertas partes del nuevo, digamos, ser moderno de después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, mujer y hombre. Entonces, lo que hace, ¿puedes poner la anterior tantito? Lo que hace es crear esta casa de acero y cristal típica de la arquitectura moderna de los 50, como un poco que es study houses también, pero este es un edificio, ¿no? Entonces descubre muchas cosas, descubre a la izquierda, abajo en el corte, a la izquierda hay una parte pública completamente exhibicionista y hay una alberca en el centro por la que no puedes pasar, que solo él sabía cómo atravesar para llegar a la parte de atrás. Bueno, no solo él, pero más o menos, ¿no? Y ahí estaba su parte íntima, ¿no? Bueno, si quieres ahora sí la siguiente. Y propone esto, ¿no? Este nuevo superburgués gringo, el estereotipo de eso, que ya no se mueve. Siempre está en pijama, siempre está en la cama, y la cama, los muebles que rodean la cama, tiene todo tipo de botoncitos y tiene todo tipo de artilugios de súper alta tecnología que para Beatriz Preciado, digamos, sí, ¿no? Vienen directamente de toda la tecnología de guerra. Bueno, es cierto, muchas cosas de la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial vienen de bueno, más bien siempre, vienen de la tecnología de guerra, ¿no? Entonces, en este caso, este señor está obsesionado con las cabinas del avión, de los aviones, y quiere tener todo el tablero de un avión en la cama, ¿no? Y eso, además, lo quiere volver erótico. Ya que sigue, por favor. Y pasamos a un caso mexicano muy controvertido. Este autor le ha ido mal en México cuando ha dado conferencias, se llama Kid Egener, es un griego. Que es un poco lo que mencionabas hace rato, ¿no? De todo, y también Felipe, ¿no? De todo el rollo del Pedregal, de cómo Barragán se vende, bueno, vende su proyecto del Pedregal de una forma completamente mediática, ¿no? A diferencia de la imagen característica de Barragán como un monje que quería rescatar las haciendas, etcétera, Egener lo representa como una persona súper interesada en vender un concepto, una idea de cómo debía ser el Pedregal y manipula, como decías, las fotografías, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el índice es interesante porque es justo lo que estamos discutiendo. Arquitectura construida, arquitectura fotográfica, que esos son los dos temas más importantes, y luego el paisaje afortunado y así. Pero habla de Barragán como un arquitecto súper moderno, súper de vanguardia, que tiene muy poco que ver con la historia que se le ha construido, de lo que decía Cris, ¿no? Un monje recluido, solo rezando en un espacio del siglo XVI, aislado del mundo y tal, sino todo lo contrario. La que sigue, por favor. Entonces, él y Salas Portugal eran unos genios de la publicidad, ¿no? Es muy curioso en el libro el análisis que hace de esta fotografía, es la portada de un folleto del Pedregal para los Estados Unidos, lo hace esta mujer muy importante, promotora del arte mexicano en Estados Unidos. Entonces, analiza las fotos de cómo vende el Pedregal. Si se fijan arriba a la izquierda, hay un camión como de escombro y hay unos operarios. ¿Alguien se cree esa foto? ¿Alguien cree que ahí hay una obra en realidad? No hay nada. Los llevaron ahí para posar, para tomarles la foto y decir, miren, el Pedregal ya se está construyendo, pero no se está construyendo nada. Hay esta referencia muy clara a las composiciones neoplasticistas, estos dos ejes como de Van Desburg o de Mondrian, y en la foto de arriba a la derecha, el autor dice, bueno, es que esto es absurdo, ¿no? ¿A quién de las chicas que están aquí cuando viene con falda se le ocurre irse al espacio escultórico, levantarse la falda
y poner las pompas en la piedra, ¿no? Pero es el mensaje que estaba mandando Barragán. En el Pedregal no pasa nada, vénganse todos gringos aquí, pueden estar desnudos, no les va a picar un alacrán ni una víbora ni nada, que era absolutamente falso, por supuesto que si te ponías así te podía picar una víbora. Pero así se vuelve un éxito la arquitectura del Pedregal. El segundo éxito internacional, como el que mencionaba Felipe de CU, el otro éxito multirepresentado en los medios internacionales es justo el Pedregal de Barragán. La que sigue, por favor. Y esa también a través de estudiar esa representación en los medios que nosotros podemos entender más claramente el proyecto del Pedregal. O sea, no es solamente yendo a ver las casas que hay ahorita o viendo los planos de las casas que todavía se conservan, ¿no? O que ya se tiraron, pero vemos los planos y nos imaginamos cómo eran. O viendo las fotografías originales, las que no están planteadas para los medios, ¿no? Sino también a través de cómo buscaban ellos ser vistos en los medios, realmente podemos llegar a una mayor profundidad del análisis, ¿no? Entender cuáles eran los intereses de Barragán, cómo había idealizado el paisaje del Pedregal y qué era lo que buscaba más que lo que logró, ¿no? Más lo que buscaba que lo que logró al final. Bueno, y esta es una planta de la plaza de entrada con el animal del Pedregal de Geritz, y se pregunta a Egener, ¿no? Egener, que no tiene todos los prejuicios que nosotros tenemos, dice, ¿esto de verdad es como un convento del 16 o como una hacienda del 19? ¿No se parece más a esto? La siguiente, por favor. ¿Puedes poner la anterior? Sí, en realidad se parece poco, ¿no? A la planta de un convento del 16 o de una hacienda del 19, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Ya dije yo. Ah. Ya lo dije. La siguiente fotografía, ¿alguien sabe qué es? Ay, tú sí sabes. Pero ya sabemos que él sabe, era para que los demás… Bueno, el pabellón. La que sigue, por favor. Y este tipo de cosas, de fotos, ¿no? Tienen una influencia clarísima de Schulman, que ya mencionaron por aquí, y como, si bien se nota una arquitectura abierta impresionante, hay estrategias que son muy extrañas. Por ejemplo, quiere vender el Pedregal mostrando que hay una reja, que es un lugar seguro, pero si cierras esa reja, la anterior, por favor, ¿se fijan que hay a los lados de los postes? No hay nada. Pues está puesto ahí para la foto, pero la reja todavía no estaba. Se fijan, lo construye, te podías pasar por un lado y por el otro. Entonces, es más la representación que la presentación como tal. La que sigue, por favor. O es un simbolismo de la reja, ¿no? Como Magritte finalmente, ¿no? La pipa ahí, no es una pipa, ¿no? Y estas fotos magníficas del Pedregal y de cómo vendía las casas del Pedregal. Lo que menos claro queda aquí es cómo es la casa. O sea, hay un pedacito de muro. Lo demás es la Sierra del Ajusco, allá atrás, unos palobobos que no son de ese color, los palobobos son verdes, pero son los trucos que hacía Salas Portugal, junto con Barragán, junto con el doctor Atl, para hacer estas fotografías del Pedregal tan especiales, ¿no? Y bueno, y el agua, siempre el agua. La que sigue, por favor. Y esto es Neutra y Schulman. Esta es una casa de Neutra que tiene el agua, que tiene la sierra atrás, y que también es muy sensual como la arquitectura de Barragán, bastante erótica también. La que sigue, por favor. Y bueno, también el caso muy comentado, pero poco estudiado a profundidad tal vez, de la casa de O'Gorman, de Diego Rivera y Frida Kahlo, en su representación, como la conocemos, me imagino que todos. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. El análisis de cómo realmente la conoció O'Gorman. O'Gorman no la vio en vivo, o sea, no estuvo ahí, no la olió, como decía la compañera, no la degustó, pero recibió esto. Esta fue la forma en la que él recibió la casa. Esta es la fotografía de la primera edición de Hacia una arquitectura, y él, a través de esta lectura bidimensional, se vio lo suficientemente influido para construir una casa que ha sido muy criticada por ser su fusil, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que no es un simple fusil, que va más allá y que tiene grandes valores la arquitectura,
pero esta es la fuente de su fusil, esta representación. No es como ahora que tal vez hay toda la información que queramos sobre el taller de Osenfant, ¿no? Ya podemos ver miles de planos, hacer unos recorridos virtuales, podemos ir a verla, aunque ya está muy modificada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto permea a través de una representación bidimensional hacia su traducción en 3 dimensiones, en construcción? A mí me gustaría, primero, antes de entrar al detalle, que siempre es muy interesante como está planteando, más bien preguntarse, y así pensaba yo que iba a estar eso, ¿para qué sirven la arquitectura y medios? ¿Para qué los medios? Porque podemos derivar en muchas particulares, nadie duda del valor de las revistas, de las referencias, de cómo muchísimas personas nos hemos enterado de otras arquitecturas, de otra reflexión a través de las revistas, de los libros, de muchísimos otros elementos o medios, ¿no? Que puede ser la televisión, que puede ser el cine, ¿no? Que puede ser la radio, hay muchísimos. No, es más bien arquitectura y medios. ¿Por qué la arquitectura necesita de los medios? ¿O qué tan importante son los medios para la arquitectura? En este caso, yo creo que me gustaría más verlo desde un nivel general, porque en la particularidad, pues sí, o las exposiciones. O sea, ¿por qué las exposiciones son importantes? ¿Por qué hay que exponer el trabajo de arquitectura? Que eso también se polemizó durante mucho tiempo. Decían, ¿para qué exponen maquetas o planos si la arquitectura se expone en sí misma? ¿No? Son esas preguntas, ¿no? Bueno, no, sí es muy importante. ¿Y por qué? Más bien, preguntémonos en ese sentido la utilidad de los medios para que la arquitectura sea mejor o que la arquitectura esté más cerca de la sociedad. Ese es más bien el pero si gustas, vamos a intercambiar. Les podría Sí. ¿Qué hacen exposición ustedes? A ver, ¿por qué surge Liga? ¿Por qué surge Fuga? ¿Por qué hay tantas publicaciones? O sea, más bien es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, yo personalmente pienso que la finalidad de Liga es prácticamente llevar la arquitectura latinoamericana a un espacio en donde se puede ser visitable, sin la necesidad de que las personas que viven en México tengan que ir a las ciudades de Latinoamérica a visitar las obras de estos arquitectos invitados. Eso también, que al mismo tiempo que cada exposición que hacemos tiene pues como una base teórica, y lo que tratamos de hacer es no solo que presenten una pieza que represente su arquitectura, sino también que se cree como este fundamento teórico. Para esto también y nosotros al mismo tiempo estamos llevando un registro de todo lo que estamos haciendo, acumulando como información de la arquitectura contemporánea latinoamericana. Ahora, ¿para qué? Mi respuesta sería difusión y el análisis de la misma arquitectura contemporánea. Pero, por ejemplo, también nos interesaba mucho preguntarnos como, ¿qué tan críticos somos como sociedad, como gremio, y qué tanto exigimos de estas pues, personas que difunden? Porque finalmente no solo es un medio de difusión, es un medio de conocimiento. Entonces, pues todos conocemos las revistas más importantes de México y sabemos que no son críticas y que tienen cierto grupo selecto de arquitectos a los que les gusta publicar más, y ese grupo de arquitectos casualmente tiene el mismo fotógrafo, casualmente los artículos siempre son redactados por la misma persona, y también nos interesa como por qué no existe contenido valioso en México de arquitectura. ¿Por qué siempre tenemos que, o sea, para hablar del contenido valioso, tenemos que leer siempre a los mismos profesores de la UNAM, a los mismos investigadores de estéticas, y siempre son los mismos y siempre nos dicen lo mismo sobre diferentes cosas, y no existe realmente un medio, por ejemplo, de difusión masiva de arquitectura que sea crítico y que finalmente te deje algo, porque tú entras a ArcDaily y el proyecto te lo resumen en 3 cuartillas, y es evidente que con 8 fotos y 2 párrafos no vas a poder entender un proyecto. Entonces, si finalmente es difundir el proyecto y el conocimiento del proyecto, creo que hay espacios más valiosos como Liga que te permiten justo esto de ver el proyecto, meterte, ver la maqueta y decir, ah, bueno, es que esta maqueta habla de una conceptualización de su lenguaje arquitectónico, en donde fíjate cómo los vanos representan tal, o el olor, o la temperatura, por ejemplo, la de paisajes emergentes que llenaron todo de gel y era todo lleno de vapor. O sea, te hablan mucho más como de la idea del arquitecto real. Las revistas finalmente te ponen una foto de Iwan Van increíble con un lente súper truqueado, salen 2 personas recargadas en la pared, o sea,
vestidas de negro normalmente. O sea, finalmente todos los proyectos se venden igual y ya no aportan nada. O sea, creo que sí es más importante que haya una crítica desde las universidades hasta las empresas serias. O sea, hasta las editoriales serias que se dedican a eso. No hay más de 2 personas que digas, ay, bueno, voy a comprar la revista para leer el artículo que escribió sobre la nueva casa de Búnker porque pues, tuvo problemas de obra, no acabaron en tiempo, costó carísima. Eso nunca lo vas a ver en una revista contemporánea de arquitectura y eso creemos que era un tema importante a tocar, ¿no? Sí, sobre todo en el tema de los medios editoriales, en donde actualmente, pues más allá de una revista de arquitectura, es un catálogo de fotografía, en donde te resumen el proyecto en 2 párrafos y lo demás son foto tras foto tras foto. Y creemos que un medio de arquitectura, sea editorial, bueno, más bien sea impreso, digital o en video, pues tiene que aportar algo, tiene que haber un fondo de análisis y de estudio sobre la obra que está mostrando. Algo que pues, es carente en la actualidad en México y pues, tal vez en América Latina también, ¿no? Tal vez muchas veces pasa, casualmente que ustedes dos sean los editores de Bitácora y de Repentina, que lo que tendría que ser una revista debería ser abrir preguntas y empiezan más bien a explicarnos algo, ¿no? Todos conocemos el taller de José Infante, todos conocemos la casa de Diego y Frida. Yo espero que nadie crea que Mies estaba haciendo casitas de campiña cursis mientras dibujaba la casa de ladrillo, porque el pabellón de Barcelona y la casa Tugendhat no tienen nada de casitas de campiña cursis. Pero lo que debería de entenderse es que en realidad la gran mayoría de las publicaciones de arquitectura suelen ser estériles porque solo las leen los arquitectos, solo son cebollazos entre unos cuantos y finalmente la gente lee selecciones, ¿no? Entonces, digo, aquí en la escuela podríamos más bien pensar qué pretendemos hacer, si construir una sociedad que salga hacia la calle o que siga dándose cebollazos entre unas cuantas publicaciones, ¿no? Aún Liga, que a mí me parece una súper, como una luz al final del túnel, Liga una bonita acción que podría hacer Liga, sería tirar las ventanas de la esquina en Insurgentes, porque no deja de ser un espacio cerrado para arquitectos, tanto así que las inauguraciones son una charla de la quinta parte de esto entre puros arquitectos, ¿no? Imagina un día Liga siendo un foro de consulta ciudadana de la colonia Roma, ¿no? O imagina un día Liga vendiendo jugos de naranja adentro, ¿no? Eso suele salir más a la calle y la arquitectura de hoy necesitaría mucho más estar en la calle y en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que no es para nada las revistas y las publicaciones de arquitectura en general. Bueno, fueron como varias observaciones la que hiciste. Lo primero, lo de Mies, te lo respondo bastante rápido porque yo hago el doctorado sobre Mies y lo que hemos visto en el archivo de Mies, cuando vas al archivo de Mies, es que paralelo a los proyectos imaginarios de principios de los 20 estaban estas casitas del Berlín burgués. No es hasta 1928 que se proyecta el pabellón de Barcelona y se construye en el 29 y la Tugendhat en el 30 y acaba en el 31, ¿no? Y sí, no había obras de vanguardia en Mies. Luego, por otro lado, creo que sí tienes razón, yo creo que todos estamos de acuerdo que tienes razón en muchos sentidos, y no es una cosa particular de México lo malo. Parece que la arquitectura es bastante introspectiva, más bien cerrada, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Hay casos particulares que yo sepa, como con los nórdicos hasta cierto punto, que sí hay una interacción más o menos clara entre sociedad y arquitectura, pero sí son medios bastante cerrados y son, sí, son como, ve cualquier museo de arte moderno, o sea, de 20 exposiciones, una es de arquitectura, si acaso, ¿no? Porque no es tan accesible a la gente como la pintura o como la música o cosas así. Es muy difícil que se exhiba tanto así la arquitectura, pero ya no me acuerdo de todo lo que dijiste. Bueno, yo no sé. Yo más bien quería comentar sobre el asunto de los amigos, ¿no? Y de
estas publicaciones. Finalmente lo que queríamos un poco representar es cómo los medios efectivamente son una fuerza política muy importante, ¿no? Bueno, ya lo vivimos con la campaña de Enrique Peña Nieto y bueno, lo hemos vivido en todas las campañas presidenciales. Quien tiene poder de los medios tiene el poder sobre la sociedad, ¿no? Hasta cierto punto. Entiendo que tenemos las limitaciones de que la arquitectura es una cosa muy especializada, pero creo que podemos ya previsualizar cierta apertura hacia una multidisciplinariedad, como se diga. Incluso la revista, por ejemplo, Ensamble, ¿no? Que siempre invita a un montón de invitados que no son arquitectos específicamente. Pero bueno, este rollo del poder político que tienen los medios, es inevitable que se crean estos grupos, ¿no? Sí hay que ser críticos al respecto, pero finalmente pasaba lo mismo con el grupo de Mario Pani, ¿no? En la revista que estaba mencionando Felipe. Era el grupo de Mario Pani y sus amigos, los que se publicitaban ahí, y había muchos otros que ahora nos estamos enterando que existían y que no tenían el poder de los medios y que también tenían un trabajo valioso, pero no se llevaban bien con ellos, simplemente, ¿no? Y creo que ahí hay que resaltar efectivamente el poder que tenemos las instituciones públicas, las universidades, para justo contrarrestar esto, ¿no? Nosotros, en teoría, tenemos esta libertad y esta responsabilidad con la sociedad de ser realmente críticos y a nosotros no nos interesa agarrar chambas, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? No nos interesa quedar bien al futuro para que nos den todos los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, justo la investigación en esta facultad debería de encaminarse a eso, a lograr una crítica que no es posible en el mundo privado. No, pero me refiero al espacio, sí, no, de aquí van a salir, sí, de aquí van a salir los futuros arquitectos que van a tener sus responsabilidades mediáticas, pero la crítica que favorece el mejoramiento de la disciplina debe surgir de aquí, ¿no? De un espacio más… Favorece la crítica, pero no estamos creando o formando arquitectos para la nube. No, para Ojo, no, es que se puede leer lo que estás diciendo como formamos arquitectos para la nube. Somos muy críticos, hacemos una arquitectura espectacular, pero pues estamos en la nube porque, ¿saben qué? Que para nadie hay chamba. No, para nada. No, bueno, no, se puede leer así y yo creo que sí es peligroso. Que ahora tendríamos que estar más bien reclamándoles lo que no estuvieron haciendo, ¿no? Cuando construían estas grandes ciudades y publicaban en todo el mundo. ¿Y dónde estaba Iztapalapa, Chalco, todo lo que ahora vive inundado? ¿Dónde estaban los arquitectos que salían a la sociedad, no? Porque seguramente que en sus escuelas alguna vez habrá habido un foro así y no se trataba de decir, claro, pues solamente hay que seguir publicando, hay que salir a la calle. Hay otros medios, además de Arquitectura México. La modernidad no solo dejó buenos edificios, dejó una resaca que estamos pagando nosotros. Sí. Hay otros medios mucho más críticos que Arquitectura México. De hecho, Arquitectura México, su nivel de crítica era muy bajo, era una revista de difusión, incluso de difusión de cosas un poco anacrónicas a veces. Pero, por ejemplo, tenemos Arquitectura y Decoración, Arquitectura y lo demás. Hay muchas revistas en las que sí se discutía y sí se llamaba la atención, todas las revistas de autogobierno, por ejemplo, ¿no? Sí se llevaba a la discusión estos temas, pero eso es lo que pasa con los medios, ¿no? Finalmente, también podemos hacer el análisis de eso, lo que sobrevive a la historia, desgraciadamente, son los otros arquitectos que estaban más enfocados en verse bien, ¿no? A ver, si me permiten, yo creo que todo lo que está comentando es muy interesante, pero está muy disgregado, honestamente. O sea, yo creo que hay una enorme confusión de lo que, desde mi punto de vista, debería ser el tema, ¿no? De arquitectura y medios y la utilidad de los mismos, porque estamos confundiendo el producto de la investigación que se hace en las universidades con la divulgación que han hecho muchas capillas de arquitectos. O sea, cuando hablo de capillas, son grupos cerrados que generalmente se autopromueven para reiteradamente, como se comentaba aquí muy bien, de una forma crítica, reproducir lo que fuese. Hay muchos, yo creo que hay como diferentes escenarios y planos, y se están confundiendo todos. Yo creo que, y se está viendo como algo negativo, no, hay que tener mucho cuidado porque no. A ver, vamos a poner un poco claro. Primero, la arquitectura es una disciplina por naturaleza bastante endogámica. Los arquitectos somos endogámicos, no tenemos quizá el contacto con la sociedad tan amplia como lo tienen otras disciplinas quizá
artísticas o de otro tipo, ¿no? O sea, los médicos, a nivel, los ingenieros, tienen una presencia en la sociedad muchísimo más respetable. Simplemente ver ahorita con las tragedias, ¿quiénes son los más útiles en este momento? Los ingenieros y los médicos. Son los ingenieros que están abriendo brecha, los caminos. Es sorprendente ver, hoy en la mañana levantaron un puente del sábado ahora, que acaban de hacer un puente ahí en Guerrero, que ninguno de nosotros los arquitectos tenemos la capacidad de hacerlo tan rápido, la verdad. Y está bastante bien, como unas vigas vienen del papá, resolvieron cómo cruzar de un lugar a otro, Los médicos evitando ahorita, y además los ingenieros abriendo las brechas, los técnicos moviendo todas las maquinarias, y los médicos vacunando y evitando las epidemias que se pueden generar con todo este tipo de obras. O los ingenieros hidráulicos para ver cómo abren el canal de las inundaciones, en fin. Y los arquitectos, pues aquí estamos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay muchas cosas que ver, ¿no? Permítanos. Entonces, eso lo pongo como un ejemplo dramático y caricaturesco y por la circunstancia, ¿no? Pero donde no estamos muy cerca de la sociedad. Entonces, se consulta al médico por todas las cuestiones de salud, se consulta al abogado para las cuestiones jurídicas, para las cuestiones legales, se consulta al ingeniero para cuestiones de esta naturaleza, y los arquitectos estamos relegados en ese sentido. ¿A qué voy? Entonces, somos muy endogámicos porque estamos en discursos muy cerrados, y muestra de esos discursos cerrados son que las revistas de arquitectura son para círculos muy selectos o muy privativos, en algunos casos son académicas, en otras únicamente son para divulgar o para promocionar materiales de construcción, ¿no? Y para hablar un poco de lo mismo. Y en ocasiones, y en otras son ya las investigaciones más profundas que realizan las universidades en las maestrías, en los doctorados o en las áreas de investigación, ¿no? Aquí hay investigación, se hace la UNAM, hace una investigación muy importante en muchos aspectos, ¿no? No únicamente en arquitectura, hablo de toda la disciplina universitaria, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que separarlo. Lo que ustedes arrancaron con lo de Beatriz Colominas y todo eso, es una investigación ya de alto nivel, son investigadores profundos que sí analizan y a partir de una serie de documentaciones parten y establecen teorías sobre cómo se asoció, por ejemplo, esto que decías ahorita de Le Corbusier, de las ventanas horizontales, y uno ve las divisiones, pues es casi como ver unos contactos o el plano secuencia cinematográfico. Evidentemente ahí hay ya una reflexión, una capacidad de observar más. O Ricardo Daza, el colombiano, también con las cosas de Ketlas, ¿no? Cuando analiza Mies a partir de una fotografía, ¿no? Entonces empieza a hacer toda una análisis de la obra de Mies, hasta más profunda, hasta de su vida, y si tenía glaucoma, si no, si veía, si bebía, si era formal para vestir, todo eso ya que ya viene como una completud en ese sentido, ¿no? Pero, ¿para qué es útil la arquitectura? ¿Por qué son útiles los medios? A ver, yo voy a hablar un poco de mi punto de vista. Yo me he abordado los medios y sobre todo en el radio y ahora en la televisión, con la idea de divulgar la arquitectura con este principio, que estoy convencido que la arquitectura está muy, muy distante de la sociedad y la tenemos que aproximar a amplios sectores de la sociedad para que comprenda la importancia que reviste la arquitectura, la importancia que es la arquitectura en nuestra vida cotidiana, en la vida cultural y los valores que están implícitos en la arquitectura, de la cual la mayor parte de las personas desconocen. Miren, para mí ha sido sorprendente la respuesta que hay en muchas ocasiones del público que habla al radio o de las gentes que ven la televisión ahora, con los comentarios que te hacen de que, no nos habíamos dado cuenta de todo eso que se dice o que se comenta. Entonces ven la arquitectura o la ciudad de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, esa es la beta que yo he optado, o sea, un poco la divulgación, la difusión o el acercar, en el caso que ustedes lo han continuado y que bueno que esté ahora en manos de ustedes, lo de bitácora y todo eso, pues el material de investigación o de trabajo de los docentes, de los maestros, que den a conocer lo que en un aula se conoce o en un grupo, pero para que en un común de una comunidad, en un amplio mucho más amplio, ¿no? Entonces, sobre todo es de divulgación lo que es útil. Ahora, de cómo en ocasiones, de una forma perversa o útil para algunos sectores ha sido esas publicaciones, bueno, sí se constata y nos da material para poderlo ver, pero no podemos por eso estigmatizarlo, ¿no? Ni verlo como una alternativa. Todos los que están aquí, yo coincido plenamente con Marcos Massari, lo que estamos buscando y lo que buscan ustedes es ser profesionales para tener trabajo, para desempeñar profesionalmente, son profesionales que quieren tener un campo profesional, que el campo es muy variado, que es múltiple, sí, uno de los campos son los medios, ¿no? O sea, uno de los campos son los medios. Eso, les pongo un ejemplo, Italia quizá
es el país que mejor tenga integrado toda esa diversificación enorme de los arquitectos. Son las escuelas de arquitectura que, proporcionales a su población y al campo de trabajo que pueden tener, más pobladas del mundo. O sea, el Politécnico de Milán, imagínense, tiene 15,000 estudiantes en arquitectura, o sea, es 3 veces esta facultad, ¿no? Entonces, la Sapienza de Roma también. Entonces, ustedes imagínense, si tienes en Venecia hay cerca de 6,000 estudiantes, ¿qué van a construir en Venecia? O sea, si tú te preguntas, o sea, ¿qué van a construir en Roma, ¿no? O en Milán? Cuando la población no crece, la economía no crece, como no tiene las necesidades de nosotros, y al contrario tienen que preservar un patrimonio que imagínate que lo traen sobre el lomo, ¿no? Entonces, ser arquitecto contemporáneo y ser moderno en Italia, pues es todo un reto, ¿no? O sea, no todos, o sea, por eso es muy loable lo que ha logrado Renzo Piano, o sea, es súper loable, ¿no? O sea, que puedan estar en diferentes partes del mundo. Pero entonces, ¿qué hacen? Ahí los medios, toco ese tema porque los medios y muchas otras áreas tuvieron un papel muy importante. Son de las carreras más solicitadas en Europa, en Italia en específico. ¿Por qué? Por su riqueza arquitectónica, por la belleza de sus ciudades, por la cantidad de obras artísticas que tienen. Ustedes saben que Italia es el país del mundo que más obras artísticas por metro cuadrado tiene. O sea, no hay país del mundo que por metro cuadrado exista tanta obra artística y cultural. O sea, ustedes entran a cualquier palacio, la puerta ya fue una joya, la cerradura, la aldaba, hasta el estribo con el cual se limpiaban los caballos o el lodo del caballo, o sea, la lámpara que está arriba, el timbre, ¿sí me explico? Todo, o sea, todo lo que te rodea es arte. Entonces, ¿cómo no va a haber una gran cantidad de restauradores, paisajistas, críticos de arte, guías de turistas, fotógrafos, directores de galerías, directores de arte para una película, director de arte para un comercial, ¿sí me explico? Todo ese aspecto, la mayor parte de los directores de museos en Italia son arquitectos, directores de museos, de fundaciones culturales, de galerías, de hoteleros, de restauranteros. A lo mejor acabó poniendo un restaurante, pero tiene una calidad extraordinaria, ¿sí me explico? Entonces eso se habla de una cultura en términos generales. Entonces yo creo que todos los que aquí presentes, lo que queremos es tener trabajo, queremos sobrevivir de algo que dominamos y que nos gusta. Y para ello los medios sí cumplen un papel muy importante. Mientras más lo divulgamos, mientras más llegue a campos mucho más amplios de la sociedad, que rebase la academia, los claustros académicos, que rebase las capillas de amigos, ¿no? Así se llaman, ¿no? Y eso es genérico, para que llegue a un gran público, que sí pasa con otros medios, porque en la literatura, ese ejemplo yo lo he puesto siempre, ustedes díganle al público en general que les digan 10 nombres de pintores y se los van a decir, 10 nombres de literatos y se los van a decir, y díganles 10 nombres de arquitectos, al tercero se les acabó la referencia, si es que llegaron al tercero, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, porque no se ha generalizado, y ese es un problema muy grave que tenemos. Yo creo que ahí, por eso los medios son importantes. Ahora, también hay que ser críticos, que se utilicen perversamente y que hoy hay una sobreexplotación de los medios, también hay que ser críticos en eso. O sea, hoy todo lo que está en internet, todo lo que está en la red, en la nube, ¿no? O sea, hay una gran cantidad, hay una falsedad muy amplia de ello. O sea, de lo poco que pudo haber truqueado Barragán, no es nada si la foto la solarizó más Salas Portugal, de una gran cantidad de obras que vemos en internet o de fotos o en Instagram, ahora en Instagram, que luego está formidable, llegas al lugar y dices, qué horror, me engañaron, es un fraude, me construyeron algo ficticio. Entonces también hay una recreación falsa de una realidad, de veras, qué desilusión. Todos nos hemos topado con desilusiones enormes. Entonces, y aguas, porque eso está muy imbuido también en la formación de los arquitectos, o sea, está muy imbuido en las presentaciones, el truqueo. Te truquean con la escala, con la dimensión, con el efecto. Estaba el día nublado, ponle luz. Todo lo puedes modificar, ¿no? La luz que entra por la ventana, que no es tal, lo hacen cálida cuando la luz es fría, ¿no? Y 20,000 cosas. También hay que ser muy cuidadosos porque los medios se han utilizado, han caído en esta mercantilización, que lo existe y hay que ser críticos, del mundo contemporáneo, en que todo es un objeto mercantil, todo es un producto de venta, ¿no? Y no en el sentido más profundo del impacto que puede generar en la cultura, ¿no? Entonces, hay que ser ahí, yo creo que mucho más objetivos, ¿no? O sea, y plantear las cosas exactamente como son, con un medio que te puede ser absolutamente favorable. Y eso no implica
yo creo que hacer como unos estratos. Publicaciones para qué. Una cosa un periódico y una revista genérica. Otra cosa es una revista especializada. O las revistas ahora, ¿cómo les llaman del CONACYT? Tienen que tener indexadas, pero tienen un nombre, tienen que tener un registro, ¿no? Arbitradas. O sea, que hay una serie de árbitros que califican si el material y la investigación que se hace cumple con rigores de aporte, ¿no? Entonces, es muy distinto una revista arbitrada que una revista de divulgación o la revista semanal del diario El País o del suplemento cultural del Universal o de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, eso varía mucho. Ahí puedes compartir, te puedes enterar de muchas cosas, pero no es exactamente las características. Entonces, no estigmaticemos tampoco, o sea, no es malo publicar las cosas, para nada, es muy necesario y qué bueno que se conozca más de arquitectura, ¿no? Y que a través de otros medios conozcamos otras arquitecturas. Pero el objetivo principal es conocer la arquitectura, o sea, te ayuda, es un medio, pero nada te supera la experiencia de estar en el lugar, ¿no? O sea, nada, la arquitectura se conoce caminándola, recorriéndola, viviéndola, observándola. Lo demás son referencias que te las puedes imaginar, ¿no? Y te recrea, pero la experiencia del lugar, no hay nada más que eso. Perdón. También. Y entonces, esa reflexión de la arquitectura no construida, si bien nunca va a suplantar a la experiencia vívida de estar en un lugar y poderlo experimentar a través de todos los sentidos, también es como el compartir en este inconsciente colectivo, llamémoslo hoy internet o como sea, que es la materialización de todas estas personas en diferentes partes del mundo, llegando a conclusiones y a soluciones distintas o muy parecidas a veces, que es lo más increíble, cómo llegamos a cosas muy parecidas en circunstancias tan distintas, y aprender constantemente de ello, y por eso las publicaciones y los medios son valiosísimos, ¿no? Porque nos han permitido hoy en día en muchos temas, no solo en arquitectura, y muchas veces interrelacionados los unos con los otros, cosa que antes era muy difícil de hacer, traspasar esa interdisciplinaridad, y hoy en día los medios de comunicación hacen más permeable eso, ¿no? Y es una bendición realmente, porque hace crecer mucho a uno como ser humano y en general a la sociedad, y es todo este como inconsciente colectivo del cual se van gestando ahí ideas, se van gestando. Y yo creo que lo importante es justo ser muy selectivos al momento de elegir qué sí se va a materializar de todo ello, porque la generación de proyectos constantes y el poder ver proyectos en Ecuador, en Chile, en China, aún no se hayan hecho o sí, es aprendizaje para muchas personas, ¿no? Y eso creo que nosotros como estudiantes de la nueva era tecnológica lo hemos apreciado mucho, pero también nos hemos contaminado muchísimo de ello. Entonces, es una cuestión es muy importante, creo yo, en las facultades de arquitectura y en general en la escuela, el aprender a enseñar cómo alimentarnos de la información que vemos, los recursos de los cuales podemos contar en algún momento o no, así como elegimos cómo alimentarnos de la comida, que sea, que a mí me parece muy bonita la metáfora esta que le comentaba a mi amiga, que a nosotros nos venden un empaque aquí con un producto que dice que es una cosa y luego lees la parte de atrás y quién sabe qué te estás metiendo, ¿no? Pasa mucho con los renders en arquitectura eso. Nos venden el producto y parece muy bonito, pero cuando lo ves a detalle, a mí me pasó con la Cineteca Nacional, por ejemplo, qué decepción el proyecto en general no me gusta y el render era otra cosa. Y bueno, ese es un proyecto que yo vivo mucho porque aparte que vivo cerca voy muy seguido. Y fue una de las decepciones muy fuertes que tuve de renderizaje, y ahora lo veo más en todas partes, ¿no? Me sirvió de aprendizaje un poco, y creo que eso es muy valioso, el saber cómo alimentarnos, porque la producción en los medios no va a cesar, y va a haber en diferentes partes del mundo y aquí en México siempre gente que esté produciendo y produciendo, y algunos van a ser impulsados por las empresas macabras que quieren que el mundo sea de una forma, y otros van a hacer proyectos con toda la bondad y la honestidad de fondo, que creo que son los que más nos tocan, y siempre es importante saber qué elegir y hacerlo de forma consciente, y en el proceso educativo, en nuestra formación como arquitectos, tiene que estar de la mano todo el tiempo, y tampoco negar que esto es parte del día a día, porque en esta universidad también a veces siento que estamos en 1950 y hay cosas que no avanzaron simplemente. Y creo que todos lo vivimos de esa forma.
Y otra cosa que me parece importante es la posibilidad de interacción que existe. Hay que aprovechar eso muchísimo porque en el mundo hay cosas tan impresionantes que hoy en día son posibles gracias a esto, a los medios, por ejemplo Liga, los proyectos que hace de traer arquitectos de diferentes partes del mundo y poder abstraer un poco de ellos. Eso me parece una actividad muy enriquecedora porque nos saca de nuestro círculo, ¿no? de lo que es la realidad, de esa burbujita, y salir y regresar a la misma te cambian, ya no sos la misma persona. Y al mismo tiempo me parece que es importante tampoco dejar atrás la experiencia vívida, que es lo que hablamos, que hoy en día uno dice, no, es que ya vi el render, o no, ya vi la foto, pero pues no es lo mismo el experimentar los sentidos como tal y despertar en nosotros mismos esa capacidad de transitar y deambular por los lugares y bueno, todo lo que eso genera, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Por acá había alguien más, ¿no? Bueno, mi comentario es acerca de por qué somos tan inalcanzables hacia la sociedad si finalmente vamos a trabajar para ella. O sea, simplemente las publicaciones, como mencionaban antes, es un lenguaje arquitectónico, lenguaje para entenderlo nosotros. ¿Por qué no que lo entienda el usuario, que lo entienda alguien más, si finalmente vamos a trabajar para ellos? No vamos a trabajar nada más hacia nosotros, que a veces eso parece, o sea, darle gusto a los amigos o nada más por tirar el ego de otro arquitecto. O sea, trabajamos para otros arquitectos, no para la persona que lo va a habitar. ¿Por qué hacer eso si finalmente quien va a vivir el espacio va a ser una persona común y corriente? O sea, no siempre va a habitar el espacio un arquitecto que puede entender nuestro maravilloso concepto, ¿no? Bueno, creo que es importante, después de los dos comentarios, hablar de la ética en nuestra profesión, que es algo que es un tema que nunca se toca en la carrera y sobre todo en los medios es impresionante. Ahorita Salvador nos había hecho el favor de traer una recopilación de videos que nos gustaría enseñar al menos dos, donde existe ética o falta de ella, ya quedará en su conciencia a ver qué es lo que se muestra en estos videos, pero finalmente es esto, las revistas, el contenido existe y se puede buscar y existe gente capacitada para hacer este contenido de calidad. Lo que falta es que la ética del que recibe ese contenido y decide publicarlo se cargue del lado del bien y publiquen las cosas que valen la pena publicar. Bueno, yo nada más para responderte a ti rápidamente, por ejemplo, el caso de ahorita de las inundaciones y todo eso. Es más barato llevar a un médico a que le cure la gripa a alguien que por las inundaciones le dio gripa, a llevar 10,000 arquitectos para que construyan 10,000 casas que se llevaron la inundación. Es infinitamente más caro hacer eso. Entonces, digamos, nuestra reacción ante la sociedad es mucho más cara. Todos querríamos ir, cada uno de nosotros, a restaurar la casa que se la llevó el río de cada una de las personas que le fue mal, ¿no? Pero es muy, muy cara nuestro trabajo, ¿no? Digamos, yo tengo una tía dentista y qué lindo que tenga contacto directo con la sociedad todos los días para ayudarles, ¿no? Pero tú no puedes hacer eso, o sea, no, es mucho más difícil. Entonces hay una cuestión de que nuestro trabajo es muy caro a diferencia de otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, creo que eso es una cosa que tiene que ver, ¿no? Es caro para la sociedad, pero barato para nosotros. Sí. No, es en serio, o sea, es caro para la ciudad, es un malentendido, yo no coincido con eso, porque existe la idea de que el arquitecto es como si fuera un profesional prescindible, que toda la ciudad puede saber más o menos de construir un espacio y todo, y que el porcentaje que se cobra por un proyecto es alto, cosa que es absolutamente falsa. Eso, miren, tenemos todos que luchar por desmistificar eso, porque en relación a la calidad, el acudir a un profesional para que pueda auxiliar a un sector, por humilde que sea, para poder resolver una casa de mejor manera, ¿no? O una construcción con una lógica y un criterio y un oficio, no es nada en porcentaje a lo que va a impactar en el costo final, ¿no? Esa interpretación, ese procedimiento. No tienen ninguna duda en pagarle al abogado para que lo asesore jurídicamente, no tienen ningún empacho en pagarle al médico, pero al arquitecto lo va a escatimar.
no, porque le va a parecer que es innecesario y que es voluntarioso. Ahí tenemos una distancia muy profunda con la sociedad y que y ahí los medios son los que nos pueden ayudar. Ahí sí podemos utilizar los medios, todos los instrumentos, para revertir esa tendencia. Es que es precisamente eso lo que yo quería comentar y un poco acotar en lo que estamos hablando, porque estamos hablando del medio como si el medio en sí fuese lo importante, ¿no? O sea, si estamos hablando de los medios, bueno, habrá que ver también de los medios qué es lo importante. Bueno, pues entonces, para mí lo importante de los medios es el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje creo que es el que no se está enviando en ese sentido. O sea, sí podemos criticar un poco los medios, sí podemos criticar, pero es que también habría que ver qué medios, ¿no? O sea, exactamente. Lo que dicen de la tele es que la tele es basura. No, lo que hacemos con la tele es basura. Exactamente. Porque podría haber tele que no fuera basura. Lo mismo pasa con los medios. Y al final también como el papel tuyo, ¿no? De cada individuo como crítico. O sea, al final no, el medio no es el que está haciendo la crítica, sino tú. Y es lo mismo lo que decía esta chica, ¿no? O sea, no se supone que alguien tenga que hacer llegar la arquitectura a la sociedad, lo vas a hacer tú como arquitecto. O sea, sí es un papel muy individual de cada uno de nosotros y utilizar los medios como si fuera un ente ahí externo que se mueve y nos transmite, no creo que funcione para nada. O sea, al final el medio es o sea, puedes transmitir ideas a través de medios, también como puedes exigir que transmita cierta calidad de, no sé, de productos para que tú puedas informarte o no. A ver, los medios no son malos, los medios son unos instrumentos. ¿Cómo lo vas a utilizar nada más? ¿No? Tú, un desarmador te puede servir generalmente para armar, pero también puedes matar a una persona. O sea, ¿no? Entonces, Entonces, todo depende de cómo lo utilices. Los medios son positivos. O sea, cuando la gente dice que el internet es una herramienta maravillosa. O sea, todos los medios. El problema es cómo se puede utilizar. O el Facebook también, pero que el Facebook sirva también para los secuestros, pues, que ha servido, ¿no? O sea, entonces también todo depende el uso que le puedas dar al instrumento. Lo que pasa es que por la mercantilización que ha caído en la sociedad contemporánea, bueno, pues entonces acabas precisamente en hacer usos indebidos. Nada más un comentario en relación a lo que se hace de la ética. Pongo un ejemplo. Lo que estamos viendo ahorita en Acapulco, cuando uno ve lo de las viviendas del Colosio, el Colosio fue un proyecto desarrollado por el Infonavit en la zona de humedales de Acapulco, frente a lo que se conoce como la zona del Princes y la playa del Revolcadero, hacia la laguna de Tres Palos. Bueno, ahí hace cerca de 20 años, Infonavit, en un lugar que era de humedales, que sabía perfectamente, y la Semarnat había dicho que ahí no se podía hacer por una serie de cuestiones de deshonestidad y de corrupción, se acepta que se haga un conjunto habitacional por el Infonavit para los trabajadores de la zona que ya estaba desarrollando enfrente, el nuevo Acapulco que le llaman, que está en una zona totalmente inadecuada, ¿no? Porque está entre una laguna y el mar, y una zona de humedales. Obviamente lo que se presentó ayer históricamente se había presentado en los siglos anteriores, lo que pasa es que no había pobladores, ¿no?, en ese lugar para saber lo que sucedía ahí y hasta qué nivel llegaba el agua. Y ahí es donde entra la ética, que como arquitecto o como técnico te prestes a hacer un proyecto en una obra. O sea, ahí hubo arquitectos sin ética, que hicieron el proyecto de esas casas, que cuando uno lo ve, da pena que hasta el primer nivel, imagínense, son personas que pagaron con crédito sus casas, hasta el primer nivel esté el agua. Ahí hay un problema de ética, o sea, gravísimo. O sea, entonces ahí, ¿y para qué sirven los medios también? Entonces, los medios ahora están delatando, ¿no? Evidentemente, bueno, la corrupción o lo absurdo, la ignorancia, lo que ustedes quieran, de que se presenten en esos casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿para qué sirven los medios? Voy a poner un ejemplo. La sabiduría, ¿para qué te sirve saber? A ver, la sabiduría, ¿para qué queremos conocer nosotros algo? ¿Para qué ¿Por qué tenemos esa sed de conocer, o por qué venimos aquí a la universidad, o por qué leemos? No tiene que ser necesariamente universitario, puede ser una persona muy docta de forma autodidacta, ¿no? Como ha habido muchos casos en la historia, que ni siquiera tuvieron una formación rigurosa en ese sentido. ¿Para qué te sirve saber? El conocimiento, ¿para qué? Yo me pregunto. Porque te ahorra muchos pasos en la vida, porque si tú sabes algo, te vas a ahorrar muchos pasos y vas a proceder de una forma mucho más lógica y te vas a evitar problemas. O sea, te facilita la vida. Entonces, yo ahora he estado pensando mucho por lo de Acapulco. Los prehispánicos, ustedes casi nadie sabe que en Acapulco hay una zona arqueológica que se llama Palmasola,
que se las recomiendo, es una zona bellísima, son petrograbados, imagínense, son grabados sobre piedra en la parte alta de Acapulco. De la playa de Hornos como unos 15 minutos, y está muy cerca. Bueno, hay una zona prehispánica preciosa, ya cultivaban maíz, cultivaban una serie de cosas, y estaban siempre arriba. Hay que preguntar por qué sabiduría o qué conocimiento tienen esas personas para ponerse arriba. Llegaron los españoles con toda la conquista y después hacen el Fuerte San Diego y lo hacen elevado y lo ponen arriba. Pregúntenle ahora a cualquier persona si le pasó algo al Fuerte San Diego, no le pasó nada, está perfectamente emplazado en un lugar donde se analizó la naturaleza y el conocimiento sirvió para ahorrarse una serie de pasos. El pueblo donde se desarrolló, también en las laderas cercanas al Fuerte de San Diego, en pendiente, elevado. No le pasó nada, bueno, le pasó que bajó algunos derrumbes o deslaves, algo así, pero no inundación, ¿sí me explico? Después llegaron los norteamericanos famosos de Hollywood, llegó Johnny Weissmuller, llegó el Tarzán y llegó Frank Sinatra, llegaron todos los de Hollywood y se pusieron sobre las colinas también, en la montaña, sobre los acantilados. Y llegaron los franceses, llegaron los italianos en la época de esplendor y todos se quedaron arriba. Entonces, esa zona hoy no le pasó nada. ¿Por qué? Porque hubo conocimiento y se divulgó en aquel entonces, ya había ese conocimiento que se difundía, de dónde saber construir. Hoy, ¿para qué sirvieron los otros medios? Ahí va la parte negativa de los medios. Para difundirte el nuevo Acapulco, que no es diamante, porque diamante es una punta que está arriba elevada, es la parte de abajo, en los humedales y todos los medios para publicitar con esos falsos renders, con esas falsas perspectivas, con esos falsos desarrollos de que no había nada, porque ahora ya está saturado todo, o sea, ¿no? Se construyó en la zona de humedales, con desconocimiento. Entonces, ¿de qué sirvió el saber? Desconocimiento, ignorancia digamos, de la mecánica de fluidos, cómo se va a comportar el agua, cómo están las lagunas, cómo están los cuerpos de agua, cómo se presentan los fenómenos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvieron ahí los medios? De una forma negativa, ahí es a donde voy, ¿no? Para publicitar, no todo el tiempo, algo que iba a llevar a un fracaso. Entonces, ahí hay que tener cuidado, los medios son un instrumento, lo que hay que hacer es utilizarlos de una forma positiva, y es un instrumento extraordinario para divulgar, para conocer, para saber, impresos, radiofónicos, cibernéticos, televisivos, o sea, yo creo que no hay que tener prejuicio de ninguno, todo depende de cómo se utilice. Bueno, ya se nos fue el tiempo, teníamos que pasar a tele y luego a radio y luego a internet, pero yo creo que lo que debemos hacer ahorita, porque ya se nos acabó el tiempo, es ver un cacho del video que trajiste, bueno, del programa de tele que trajiste. No, lo que pasa es que yo creo que tiene otro formato, pero no, pues, ustedes tienen otros videos. Precisamente creo que lo que podemos rescatar de todo esto es el poder de los medios, o sea, que tenemos que estar conscientes del poder de los medios para generar reflexión y pensar y acercar la arquitectura a la sociedad, y todo eso pues es lo que haces con tus programas, ¿no? Entonces podemos ver un pequeño pedazo, unos 2-3 minutos. Unos 2-3 minutos y después terminar con un ejemplo que podría ser radicalmente opuesto, o no sabemos, pero que podría generar alguna reflexión final. Vamos a hacer un recorrido por el Auditorio Nacional, este importante centro de entretenimiento y cultural, el más importante del país y uno de los más relevantes a nivel internacional. Vamos a ver también dónde está ubicado, su entorno, el Campo Marte, el bosque de Chapultepec, la oferta que existe en su entorno como el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la zona hotelera de Polanco, todo ello lo vamos a ver hoy en Ciudad de Ciudades. Acompáñenos. El viaducto, la primera obra de vía rápida, la costera Miguel Alemán, todo el desarrollo de Acapulco viene ligado precisamente a esa época. Curiosamente, muchas de esas obras llevaban su nombre: el multifamiliar Miguel Alemán en la Colonia del Valle, el viaducto que ya me he referido, la costera en Acapulco, pero bueno, independientemente de ello, dejó una gran infraestructura para el país. Y una de esas obras fue el Auditorio Nacional, que se inauguró en 1952, junto con un conjunto de teatros
y oficinas a su espalda para dotar al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes, que en esa época también se fundó con Carlos Chávez. Los principales creadores culturales, escritores, músicos, arquitectos, ingenieros, pensadores, políticos, realizaron toda esa infraestructura a la mitad del siglo XX, que hoy seguimos gozando transformada mucha de ella. Pero también se desarrollaron algunas infraestructuras militares muy próximas. Se encuentra el casino militar y enfrente se desarrolló la colonia Polanco, todo un desarrollo que viene enfrente justo del Auditorio Nacional, y una de esas calles, curiosamente, lleva el nombre de Campos Elíseos, cuando todos los nombres de las calles de Polanco, la nomenclatura, se refieren más bien a filósofos, a escritores y pensadores universales. Qué curioso, ¿verdad? Pero por eso quedó esa huella del deseo todavía porfirista de llamarse Campo Marte, Campos Elíseos, un obelisco dedicado a Simón Bolívar en la entrada a Polanco, que va a dar después al parque hoy Abraham Lincoln. Este es un poco el entorno y la situación de la época en la cual fue construido el Auditorio Nacional en su primer momento. Más adelante, ya hacia la década de los años 90, era necesaria su rehabilitación, una transformación. Habían pasado 40 años y ese recinto, que prácticamente era una sección de estadio enorme para 15,000 personas en aquella época, pero cubierto, requería ya de las nuevas tecnologías, de la acústica, de ajustar la dimensión de su foro para que se viera y se escuchara mejor, de las instalaciones ya electromecánicas que con el tiempo estos recintos internacionales lo requerían, y fue como en 1991 Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, como arquitectos, hicieron la remodelación que hoy gozamos y tiene una gran relevancia en la Ciudad de México. Cualquier persona se conformaría con ser bueno en una cosa. Yo elegí no conformarme. Mi primer paso fue la música. El de hoy, la arquitectura. Se puede ser bueno sin tomar riesgos, pero para ser el mejor hay que abrirse camino hacia lo desconocido. Lo más difícil de estudiar arquitectura no fueron las largas noches de trabajo, fue convencerme a mí mismo que el músico también podía ser un gran arquitecto. Muchos maestros me presionaban para claudicar, para detenerme, para darme por vencido. Sin darse cuenta, me enseñaron a seguir mi instinto, a seguir caminando. Tu paso más importante es el que aún no das, aquel que te dará un vértigo especial y se volverá el impulso para dar los siguientes pasos. ¿Qué esperas para emprender el camino? Bueno, yo nada más como una pequeña conclusión después de todo esto. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con los medios y sobre todo con los medios especializados en arquitectura. A mí sí me gustaría hacer una crítica un poco más fuerte hacia aquella revista que domina actualmente el medio de la arquitectura en México, que para mí es más que un catálogo de fotografías. Quizá desde que cambiaron de editor recientemente se puede ver una ligera transformación en los contenidos. Y al mismo tiempo es un poco triste que la universidad y específicamente la facultad no, o sea, se tiene la capacidad, pero no sé si falten intenciones o qué sea lo que falte para que aquí se genere un proyecto editorial realmente valioso, con contenidos realmente sustanciosos, ¿no? Que haya el interés porque esa revista Bitácora salga periódicamente y no nada más cuando sale, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería tocar en este tema. Hasta ahorita me está saliendo, pero es eso, o sea, hacer un llamado literalmente a los responsables de la coordinación editorial, a que muchas veces presumimos que somos la institución académica más importante de América Latina, pero que en ese ámbito pues tal vez no se ve, ¿no? Yo sé que hay una gran apatía en la comunidad de esta facultad, que cuesta muchísimo trabajo conseguir, o sea, sonará ingenuo, pero yo lo veo desde Fuga, donde hacemos una revista de 16 páginas y donde
llenarla nos cuesta horrores y tenemos que perseguir a nuestros propios amigos para que, es como, anda, llenar una revista profesional como Bitácora me imagino que es muchísimo más complicado. Entonces, si presumimos que somos la mejor institución académica, pues entonces hay que darnos cuenta si la somos, o creernos que sí somos, y pues que somos la Universidad Nacional y que deberíamos estar generando un contenido de proyecto con crítica, en donde estemos criticando el video de Roskin, la conferencia de Julia Mezcua en la Ibero, en donde estemos criticando al Colegio de Arquitectos por invitar a Toño Esquinca a dar una plática. Entonces, no, porque en ningún lado vemos quién se atreve a criticar que va a ir Toño Esquinca a dar una plática al Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo quería aportar nada más. Y, o sea. Pues ya. Muchas gracias por venir.